¿Y si te dijera que la mayoría de los cristianos nunca han orado de verdad? ¿Y si te revelara que lo que muchos llaman vida de oración no es más que una rutina superficial, muy lejos de lo que Dios espera y ha preparado para ellos? La oración no es solo hablar con Dios, es una puerta a dimensiones espirituales que la mayoría nunca cruza. Es un camino con niveles, accesos, secretos y recompensas que transforman el alma, el cuerpo y el destino. Pero, tristemente, millones se quedan en el primer escalón creyendo que allí termina todo. Hoy, el Espíritu Santo quiere llevarte más allá. Quiere mostrarte que hay 5 niveles de oración y que el 90% no alcanza ni siquiera el segundo. No porque Dios no quiera, sino porque nadie les enseñó cómo hacerlo. Porque tienen miedo, porque están dormidos espiritualmente y porque confunden una lista de pedidos con una verdadera conversación con el Creador. Este video es una revelación, una guía espiritual profunda para aquellos que ya están cansados de orar sin resultados, de repetir palabras vacías, de sentir que su oración no pasa del techo. Hoy vas a descubrir lo que pasa cuando oras como un hijo maduro, no como un mendigo espiritual. Vamos a recorrer juntos estos niveles, desde el más básico, ese en el que la mayoría de los creyentes se estanca toda la vida, hasta el más alto, donde la oración deja de ser solo palabras y se convierte en una experiencia viva de comunión directa con el Dios eterno. Dominar ese nivel más profundo podría ser la clave para acceder sin límites a su presencia, recibir revelaciones que cambian destinos y caminar bajo una unción capaz de transformar no solo tu vida, sino la de todos los que te rodean. Cuando llegas a ese nivel, ya no oras desde la tierra hacia el cielo, oras desde el corazón de Dios hacia la tierra. Antes de que comencemos este viaje, te invito a hacer un acto profético. Escribe en los comentarios la frase: Señor, llévame más profundo. Es tu oración de inicio, tu señal de que estás listo. Y al hacerlo, ayudarás a que este mensaje llegue a más vidas que hoy están atrapadas en una oración superficial. Dale también me gusta al video. Al hacerlo, estás haciendo que YouTube recomiende este contenido a miles de personas que necesitan desesperadamente un despertar en su vida de oración. Y si aún no estás suscrito a este canal, hazlo ahora mismo, porque este lugar es una casa de revelación para los que ya no se conforman con lo básico. Aquí buscamos a Dios con todo el corazón. Respira profundo, pide al Espíritu Santo que te acompañe y comencemos. Primer nivel, oración de petición, el comienzo del camino. La mayoría de las personas comienzan su vida de oración en un mismo lugar, la oración de petición. Este es el nivel más básico, pero también el más común. Es allí donde el alma, consciente de sus necesidades, se presenta ante Dios con ruegos, súplicas y deseos. No hay nada de malo en ello. De hecho, la Biblia nos anima a pedir. Jesús mismo dijo: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Mateo 7:7. La petición es legítima, necesaria y muchas veces urgente. Es la forma en que un hijo clama por su Padre Celestial en momentos de necesidad. Sin embargo, aunque válida, esta forma de oración no debe ser el lugar donde se habita para siempre. Es solo el comienzo del camino, no su destino final. El problema surge cuando toda la vida espiritual de una persona se limita a este tipo de oración. Cuando su conversación con Dios gira exclusivamente en torno a sus carencias, sus problemas, sus miedos y sus anhelos personales. En ese punto, la relación deja de ser una conexión viva y mutua para convertirse en una dinámica unilateral donde Dios es percibido como un repartidor de bendiciones. Es allí donde muchos creyentes, sin darse cuenta, transforman su fe en una transacción. Yo oro, tú me das. La oración de petición revela nuestra dependencia de Dios, y eso es bueno, pero no revela intimidad.
Pedir no implica necesariamente conocer a quien se le pide. Muchos oran sin conocer el corazón del Dios al que oran. Hablan con Él solo cuando hay una crisis, y en los tiempos de abundancia el silencio domina. Esta actitud empobrece la vida espiritual y crea una imagen distorsionada del Padre Celestial, reduciéndolo a alguien que solo sirve cuando se lo necesita. Cuando nos quedamos estancados en este nivel, corremos el riesgo de medir el amor de Dios por la cantidad de oraciones respondidas. Si Dios concede lo que pedimos, lo sentimos cerca. Si no lo hace, creemos que nos ha abandonado. Así nace el desencanto, la frustración espiritual e incluso la pérdida de fe. La raíz de este problema no es la falta de oración, sino la falta de profundidad en la forma de orar. Es necesario aprender a pasar del dame al hágase tu voluntad. Este cambio no es solo de palabras, es de corazón. Significa crecer, madurar y entender que Dios sabe lo que necesitamos aún antes de pedirlo, y que muchas veces lo que no nos da es exactamente lo que nos está salvando. Cambiar la oración de petición por una oración de entrega no significa dejar de pedir, sino aprender a confiar, incluso cuando no se recibe. El verdadero avance espiritual comienza cuando dejamos de ver la oración como un medio para lograr algo y la abrazamos como un encuentro para ser transformados. Segundo nivel, oración de intercesión, orar por otros, ser transformado. Interceder no es simplemente mencionar a alguien en nuestras oraciones. Es pararse en la brecha entre el cielo y la tierra por otra persona. Es un acto de profundo amor, de sacrificio y, sobre todo, de madurez espiritual. Mientras que en el primer nivel la oración está centrada en uno mismo, la intercesión marca el momento en que el creyente comienza a mirar hacia afuera, hacia las necesidades del prójimo, dejando de lado sus propias urgencias para presentar las de otros delante de Dios. La intercesión tiene un peso espiritual inmenso. En ella se lleva el dolor de otro como si fuera propio. Es orar con lágrimas por batallas que no son tuyas, pero que decides asumir como si lo fueran. Es el lenguaje del amor verdadero, ese que no busca lo suyo, sino que se entrega por completo al bienestar del otro. Y esa clase de oración tiene un eco especial en el cielo. Dios responde con sensibilidad y favor cuando alguien intercede con sinceridad y compasión. Las Escrituras están llenas de ejemplos poderosos de intercesores. Moisés, al ver que el pueblo había pecado gravemente contra Dios, clamó diciendo: «Perdona ahora su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito». Éxodo 32:32. Abraham intercedió por Sodoma con valentía, suplicando por misericordia. Jesús, nuestro mayor intercesor, oró desde la cruz: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. Estos hombres no pensaron en sí mismos, pensaron en otros. Y esa actitud conmovió el corazón de Dios. La intercesión es una de las formas más puras de imitar a Cristo. Es colocarse en el lugar de otro y decirle a Dios: «Haz por él lo que yo quisiera que hicieras por mí». Es tomar prestada la fe para alguien que ya no tiene fuerzas para orar y levantar su causa como si fuera tu propia causa. Y lo más hermoso es que en ese proceso algo empieza a suceder en ti. Al orar por otros también eres transformado. Dios comienza a sanar tus heridas mientras tú clamas por la sanidad de otros. Hay un principio espiritual aquí que pocos comprenden. Lo que haces por otros en lo secreto, Dios lo hace contigo en lo visible. La oración de intercesión no es cómoda. Requiere tiempo, entrega, lágrimas y muchas veces carga emocional. Pero es en este nivel donde comienzas a caminar verdaderamente con el corazón de Dios. Aquí dejas de ser solo un creyente y te conviertes en un colaborador con el cielo. Esta oración revela un corazón maduro, desinteresado y sensible. Es la señal de que has dejado la niñez espiritual y has comenzado a amar como ama el Padre. Tercer nivel, oración de guerra espiritual, la batalla invisible.
La oración da un giro radical cuando el creyente comprende que no está simplemente viviendo una vida, sino librando una guerra. En este nivel, la oración se convierte en una herramienta de combate, en un arma estratégica que confronta directamente al reino de las tinieblas. Ya no se trata de pedir ni de interceder, sino de ejercer autoridad espiritual. Aquí se entiende con profundidad lo que dice Efesios 6:12. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La guerra espiritual es real. Aunque invisible a los ojos naturales, sus efectos son palpables. En este nivel de oración, se identifican ataduras, se derriban fortalezas, se quiebran maldiciones y se liberan territorios espirituales. El creyente deja de ser pasivo y comienza a ocupar el lugar que le fue dado por Cristo, el de soldado del reino, con autoridad para atar y desatar, para resistir al diablo y hacerlo huir. Este tipo de oración no se basa en emociones ni en gritos. Se basa en conocer la autoridad delegada por Dios. Jesús dijo en Lucas 10:19, «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». La palabra potestad aquí es clave. Se refiere a un poder legítimo, autorizado por el cielo. Es como portar una credencial divina que los demonios reconocen y temen. Pero para que esa autoridad sea efectiva, debe estar respaldada por una vida de obediencia, santidad y conocimiento de la palabra. La oración de guerra espiritual exige discernimiento. No todo ataque viene de las personas. Muchas veces lo que parece un problema natural es, en realidad, una influencia maligna. Este nivel de oración permite ver más allá de lo visible y atacar la raíz espiritual del conflicto. Es una oración estratégica que no reacciona ante los síntomas, sino que confronta las causas ocultas. Sin embargo, no se puede entrar a esta batalla sin preparación. Enfrentar al enemigo sin cobertura espiritual es exponerse a represalias. Es por eso que la armadura de Dios descrita en Efesios 6 es tan crucial. La verdad, la justicia, la fe, la palabra, la oración constante, todo esto protege al creyente que decide luchar. La guerra espiritual no es para los tibios, es para aquellos que han decidido vivir en el Espíritu y caminar en autoridad. Cuando se entra a este nivel, se rompen ciclos, se liberan generaciones y se cancelan obras de oscuridad. Es aquí donde el creyente ya no solo reacciona ante el mal, sino que lo enfrenta, lo expone y lo derrota. La oración de guerra espiritual no es un ritual, es un enfrentamiento que transforma atmósferas, cambia destinos y glorifica a Dios en medio de la batalla. Cuarto nivel, oración profética, hablar desde la voz de Dios. Cuando una persona alcanza el nivel de la oración profética, ya no ora solo desde su perspectiva humana, sino que comienza a orar desde la mente de Cristo. Es aquí donde se produce un giro sobrenatural en la manera de comunicarse con Dios. Esta oración no reacciona ante los problemas, sino que los enfrenta con decretos divinos. No se limita a pedir soluciones, las proclama. Es en este nivel donde el creyente se convierte en un vocero del cielo, alguien que no solo habla con Dios, sino que también habla desde Dios. Orar proféticamente significa orar conforme a la voluntad y al diseño eterno del Padre. No se trata de adivinar el futuro, sino de declarar lo que el cielo ya ha establecido, aunque aún no se haya manifestado. Es hablar lo invisible como si ya fuera visible. Romanos 4:17 lo describe con precisión. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Esta dimensión de oración se activa cuando el creyente ha cultivado una relación tan profunda con el Señor que puede discernir su voz, sus tiempos y sus intenciones. A diferencia de la predicción carnal, que nace de la emoción, el ego o el deseo personal,
La oración profética fluye de una conexión íntima con la palabra y con el Espíritu Santo. Es una oración fundamentada en revelación, no en suposiciones. Por eso, no cualquiera puede operar en ella. Se requiere limpieza de corazón, oído entrenado y obediencia radical. Dios no deposita su voz en labios que no han sido consagrados. La Biblia nos muestra ejemplos vivos de este tipo de oración. Elías declaró que no llovería y luego oró con fervor hasta que el cielo se cerró. Jeremías fue llamado para arrancar, destruir, edificar y plantar con su boca, conforme a lo que Dios le revelaba. Pablo, en sus cartas, profetizaba sobre iglesias enteras, guiado por el Espíritu y no por las circunstancias. Ninguno de ellos hablaba por su propia cuenta. Hablaban lo que escuchaban en el secreto con Dios. Este nivel de oración no es para manipular situaciones, sino para establecer la voluntad de Dios en la tierra. Es el mismo principio que Jesús enseñó cuando oró. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Quien opera en la oración profética no ora lo que desea, ora lo que el cielo desea. Sus palabras se convierten en llaves que abren puertas, en martillos que derriban muros, en semillas que activan temporadas. Cuando nuestras palabras se alinean con los decretos del cielo, el poder creativo de Dios se activa. Ángeles se movilizan, atmósferas cambian, corazones se transforman. Es el nivel donde la lengua ya no es solo instrumento de súplica, sino de gobierno espiritual. En esta dimensión el creyente no solo es oído, también es enviado, porque cuando hablas lo que Dios habla, Él mismo respalda tu voz con poder, y lo que decretas en su nombre no vuelve vacío. Quinto nivel, oración contemplativa, la intimidad silenciosa. Llegar a este nivel es como entrar en el lugar más profundo del corazón de Dios. Aquí, la oración deja de ser una conversación y se convierte en una comunión. Ya no se trata de hablar, ni siquiera de interceder o declarar. Se trata simplemente de estar con Él. La oración contemplativa es el nivel más alto y paradójicamente el menos practicado. Es una dimensión donde el alma se rinde, el cuerpo se aquieta, la mente se silencia y el espíritu se abre completamente a la presencia divina. En este tipo de oración no hay exigencias, no hay apuros, no hay objetivos, solo hay amor. Un amor puro, sin condiciones, sin intereses, sin necesidad de palabras. Es el momento en que el creyente se sienta ante Dios, no para pedirle algo, sino para mirarlo, adorarlo y amarlo. Es aquí donde se cumple el mandamiento más grande. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. La oración contemplativa es ese amor en su estado más puro, expresado en el silencio sagrado de la intimidad. Esta forma de orar transforma profundamente al creyente. En el silencio de su presencia, el alma es moldeada sin que se dé cuenta. No hay discursos. No hay estrategias, solo la presencia que lo invade todo. Es como el alfarero que sin palabras moldea el barro entre sus manos. Así obra Dios en quienes se detienen a estar con Él. Segundo a segundo, minuto a minuto, el carácter de Cristo se va formando en lo más profundo del ser. Jesús mismo nos dio ejemplo de este tipo de oración. En Lucas 5:16 leemos: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Esta oración no era una reunión urgente con el Padre para pedir milagros. Era una búsqueda constante de intimidad. Jesús se retiraba no por necesidad, sino por amor. Él no buscaba el poder del Padre, sino la presencia del Padre. Sabía que el poder fluye naturalmente desde la intimidad, pero no se sustituye por ella. Este nivel de oración no se desarrolla con técnicas ni fórmulas, sino con hambre. Es necesario cultivar una vida de presencia, más allá de las palabras. Esto implica aprender a quedarse en silencio ante Dios, a no huir del vacío interior, a no llenar cada espacio con ruido. El alma necesita desintoxicarse del ruido externo.
y aprender a descansar en lo eterno. Aquí, más que hablar, se escucha. Más que actuar, se permanece. Cuando el creyente entra en esta dimensión, su vida entera cambia. Ya no busca impresionar a Dios, sino simplemente conocerlo. Ya no se inquieta por el mañana, porque ha aprendido a disfrutar el ahora con Él. Y en ese silencio, donde muchos creen que no pasa nada, ocurre lo más importante. Dios transforma el alma desde adentro, sin que una sola palabra sea pronunciada. Esta es la oración que más cambia, no porque se diga mucho, sino porque se ama profundamente. Algo poderoso ha comenzado a suceder en tu interior. Y has descubierto los 5 niveles de oración. Y si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Hay una razón por la cual el Espíritu Santo te ha mantenido atento. Porque ahora viene una de las revelaciones más transformadoras de este estudio. ¿Qué sucede en la vida de alguien que aprende a orar desde niveles más profundos? ¿Qué recompensas espirituales comienzan a manifestarse cuando no solo oras, sino que oras con madurez, con alineación y con autoridad? Cada nivel de oración es una puerta a una dimensión específica del corazón de Dios, y con cada nueva dimensión se abren también nuevas recompensas espirituales. En el nivel de petición, por ejemplo, el alma experimenta la provisión. Aquí Dios se revela como Padre Proveedor. Es donde los milagros materiales y físicos suelen manifestarse con mayor frecuencia, pero también es el lugar más inestable. La fe del creyente depende de si recibe o no lo que pidió. En el segundo nivel, la intercesión, se abre una recompensa más elevada, la compasión y el favor. El que intercede recibe del corazón de Dios, y al cargar con el dolor de otros, también recibe consuelo divino para sus propias batallas. Muchos que oran por la sanidad de otros terminan sanando ellos mismos. Hay una gracia especial que fluye sobre aquellos que se atreven a amar orando. Pero cuando se entra en guerra espiritual, las recompensas cambian. Ahora no se trata solo de recibir respuestas, sino de tomar territorios. El creyente comienza a experimentar autoridad real. Ya no solo ora con fe, sino que ora como alguien que ha sido enviado. Esta es una diferencia clave. Orar con fe es confiar en que Dios lo hará. Orar con autoridad es hablar como alguien que sabe que Dios ya le ha delegado poder para que suceda. En el cuarto nivel, la oración profética, las recompensas son aún más sorprendentes. Dirección sobrenatural, acceso a misterios del cielo y un sentido claro del propósito. Aquellos que habitan este nivel suelen caminar con una visión clara de su llamado. Ya no vagan ni oran a ciegas. Sus palabras moldean realidades porque están en armonía con el plan eterno de Dios. Y en el quinto nivel, la oración contemplativa, la recompensa no es algo externo, es Dios mismo. No hay mayor galardón que su presencia. Quienes viven en este nivel suelen ser personas transformadas, llenas de paz, discernimiento y una profunda estabilidad espiritual. No se alteran con facilidad, porque han aprendido a habitar en el lugar secreto. A lo largo de las Escrituras vemos cómo estas recompensas se manifiestan. Moisés hablaba con Dios cara a cara y su rostro resplandecía. Ana, después de orar en silencio, recibió la promesa del Hijo que cambiaría la historia de Israel. Pablo, a través de la intercesión y la oración profética, fue guiado por visiones y sueños para avanzar el Evangelio. Y hoy en día, miles de creyentes alrededor del mundo pueden testificar cómo su vida espiritual dio un giro radical cuando decidieron ir más profundo en la oración. La gracia no es estática. Crece con el nivel en el que habitas, y cuanto más alto el nivel, más rápido avanza el propósito de Dios en tu vida. No porque seas mejor, sino porque estás más alineado. No se trata de mérito, sino de posicionamiento. Quien se posiciona en los lugares altos de la oración comienza a ver lo que otros no ven, a oír lo que otros no oyen, y a vivir lo que otros solo imaginan. Y lo más impactante es que todo esto está disponible para ti.
Solo tienes que tomar la decisión de no conformarte con lo básico, porque a cada nivel hay una recompensa, y las del nivel más alto no tienen comparación. Es una realidad dolorosa, pero innegable. La mayoría de los creyentes nunca avanza más allá del primer nivel de oración. Aunque aman a Dios y desean ver su mano obrar en sus vidas, permanecen estancados en la dimensión más básica, la petición. Piden, esperan, se frustran o celebran, pero no profundizan. Y no es porque no puedan, es porque no han sido enseñados, ni desafiados, ni guiados para ir más lejos. Una de las principales razones por las que tantos se quedan atrapados en este nivel es la falta de enseñanza profunda y discipulado espiritual real. Muchas iglesias, por miedo, tradición o simple desconocimiento, no forman a sus miembros en los caminos más profundos del espíritu. Se predica sobre pedir, sobre recibir bendiciones, pero rara vez se enseña a guerrear, a interceder, a profetizar o a contemplar. Se alimenta al pueblo con leche espiritual, pero no se les lleva a comer el alimento sólido que transforma. Otra barrera poderosa es el miedo a lo desconocido. A medida que se sube de nivel en la oración, también aumenta la demanda espiritual. Ya no se trata solo de pedir cosas. Se trata de ser moldeado, expuesto, confrontado y llamado a responsabilidades mayores. Muchos sienten temor al pensar en las guerras espirituales, en escuchar la voz de Dios, en cargar el dolor ajeno o simplemente en quedarse en silencio ante la presencia divina. Pero lo que desconocen es que en esos lugares de aparente riesgo también habita el poder, la libertad y la verdadera transformación. El conformismo espiritual también es un enemigo silencioso. Hay creyentes que se han acostumbrado a una fe cómoda, ligera, sin desafíos. Se sienten satisfechos con orar un par de minutos al día, pedir por sus necesidades y seguir con su vida. No es que no amen a Dios, pero se han acomodado. Ya no sienten hambre por más. Y esa comodidad los aleja del propósito más profundo que Dios tiene para ellos. Y no debemos olvidar que el enemigo espiritual trabaja activamente para mantenerte en la superficie. Porque mientras más superficial es tu oración, menos impacto tiene en el mundo espiritual. Satanás no teme a una oración débil y egoísta, pero tiembla ante un creyente que ora con revelación, autoridad e intimidad. Por eso lanza distracciones, dudas, cansancio, culpa, incredulidad, todo lo necesario para evitar que subas de nivel. Entonces, ¿cómo saber si estás estancado? Observa tus oraciones. ¿Son siempre sobre ti, tus problemas, tus deseos? ¿Hace cuánto no oras por otros? No enfrentas al enemigo, no escuchas la voz de Dios, no te quedas en silencio solo para estar con Él. El estancamiento espiritual se nota cuando la oración se vuelve repetitiva, vacía y sin fuego. Pero la buena noticia es que salir de allí es posible. Solo necesitas reconocer tu estado actual y decidir no quedarte más en la orilla. Comienza a pedir al Espíritu Santo que despierte en ti hambre por lo profundo, que te enseñe a orar más allá de tus necesidades, que te revele los niveles que Él ha preparado para ti. Porque fuiste creado para volar alto, no para vivir anclado en lo mínimo. Y si has llegado hasta aquí, es porque Dios ya ha empezado a inquietar tu espíritu. Ahora es tu turno de responder. Cuando el alma comienza a romper las barreras del conformismo espiritual, ciertas señales empiezan a hacerse evidentes. No son ruidos, no son fuegos artificiales, no son emociones superficiales. Son transformaciones silenciosas, profundas y consistentes que indican que tu vida de oración ha comenzado a elevarse hacia una nueva dimensión. Es como si tu espíritu empezara a respirar un aire diferente, más puro, más intenso, más celestial. Una de las primeras señales es una sensibilidad espiritual creciente. Comienzas a percibir lo que antes te pasaba desapercibido. Te das cuenta de cuando el ambiente está cargado, cuando hay opresión, cuando Dios quiere hablar o actuar. Tu espíritu se despierta ante lo invisible.
Ya no vives solo por lo que ves o entiendes. Ahora sientes cuando el cielo se mueve y también cuando el enemigo intenta estorbar. Otra evidencia poderosa es el cambio en tu forma de hablar, pensar y actuar. Las palabras que antes usabas ya no te representan. Tus pensamientos se alinean con la verdad eterna. Tus reacciones empiezan a ser guiadas por el Espíritu y no por las emociones. El fruto del Espíritu comienza a brotar en tu carácter sin que siquiera te des cuenta. No porque lo fuerces, sino porque la comunión con Dios está moldeando tu esencia desde dentro. También notarás un aumento del discernimiento espiritual. Comienzas a ver el origen detrás de ciertas cosas, lo que es de Dios, lo que no lo es, lo que parece luz pero es engaño. Ya no te dejas llevar por apariencias. Puedes identificar con claridad ataques espirituales, direcciones divinas, trampas del enemigo y oportunidades del cielo. Es como si tu alma comenzara a operar con ojos espirituales abiertos. Junto con este discernimiento viene también una nueva autoridad. Tus oraciones ya no son frágiles ni temerosas. Comienzan a tener peso, dirección y propósito. Otra señal clave es que tus oraciones dejan de girar en torno a ti. Tu enfoque se desplaza hacia los demás, hacia el corazón de Dios, hacia su voluntad en la tierra. Ya no oras solo por tus necesidades, oras por su reino. Te interesa más lo que Él quiere hacer que lo que tú quieres recibir. En lugar de pasar horas pidiendo cosas, pasas tiempo adorándolo, escuchándolo, intercediendo por otros, o simplemente estando con Él. Y hay algo más, quizás lo más revelador. Dios comienza a confiarte más peso espiritual, más revelación, más responsabilidad. No todos reciben encargos del cielo, solo aquellos que han demostrado ser fieles en lo secreto. Cuando Dios ve que oras no por interés, sino por amor, que no buscas manipular sino obedecer, que no estás enfocado en ti, sino en Él, entonces te entrega más, te hace parte de sus planes, te da carga por naciones, te revela misterios, te conecta con otros propósitos eternos. Estas señales no son para exaltarte, sino para afirmarte. Vas por el camino correcto. Y aunque no todos entiendan tu proceso, el cielo sí lo reconoce. Cuando tu espíritu empieza a vibrar en otra frecuencia, lo sabes, y Dios también. Porque solo los que suben de nivel en la oración pueden sostener en la tierra lo que el cielo quiere liberar. No todos están dispuestos a pagar el precio que implica una vida de oración profunda. Y es precisamente por eso que tantos se quedan en la superficie. A medida que el alma asciende en su comunión con Dios, también se intensifican las exigencias del cielo. Orar en niveles más altos no es un regalo barato. Es una responsabilidad sagrada que transforma, pero también desgasta, que honra, pero también demanda. Una de las primeras realidades que se presentan al subir es el tiempo. La oración verdadera, la que toca el cielo y hace temblar al infierno, no se construye en 5 minutos de rutina diaria. Requiere espacio, concentración, retiro y a veces incluso desvelo. Los que suben de nivel en la oración suelen tener que reorganizar su vida entera para sostener ese fuego. Se requiere renuncia al descanso, a la comodidad, al entretenimiento superficial, a muchas cosas que antes eran parte de la rutina, pero que ahora parecen ruido cuando se quiere oír la voz de Dios. Junto con eso, viene algo aún más desafiante, la soledad. No porque Dios se aleje, sino porque muchas veces quienes están a tu alrededor no comprenden tu nueva búsqueda. Cuando decides ir más profundo, es común que pierdas compañía, incluso dentro del círculo cristiano. Muchos se burlarán, otros se alejarán, algunos te juzgarán como fanático o extremo. Pero todo eso es parte del precio, porque los lugares más sagrados casi siempre se recorren en silencio y en soledad. A medida que el creyente madura en oración, comienza a recibir cargas espirituales. Y no cualquier carga, sino aquellas que nacen del corazón de Dios. El que antes oraba solo por su necesidad, ahora carga naciones, familias enteras, generaciones futuras.
Dios empieza a depositar en tu espíritu dolores que no son tuyos, lágrimas que no entiendes, angustias que no nacen de tu situación. Pero todas ellas tienen propósito. No es peso para oprimirte, es peso para transformarte en puente entre el cielo y la tierra. Ese nivel también implica llevar revelación divina, y eso tiene su propio costo. Porque cuando Dios te muestra cosas profundas, no es para que las guardes como un trofeo, sino para que seas un canal que las libere con fidelidad y pureza. Pero la revelación siempre trae responsabilidad, y muchas veces incomprensión. No todos están listos para oír lo que Dios te ha revelado. Algunos te rechazarán, otros se resistirán. Pero no fuiste llamado a agradar a los hombres, sino a obedecer al Espíritu. Y no podemos ignorar que al subir, los ataques espirituales también se intensifican. El enemigo no ataca con fuerza a quien no representa amenaza. Pero cuando un hijo de Dios comienza a operar en dimensiones altas de oración, se convierte en una amenaza real para el infierno. Por eso vendrán distracciones, tentaciones, cansancio, desánimo, enfermedades, conflictos, todo lo que el adversario pueda usar para frenar tu avance. Pero no temas. Cada ataque es también evidencia de que estás rompiendo estructuras. Y si Dios te ha llamado a ese lugar, también te dará la gracia para resistir y vencer. Este precio puede parecer alto, pero la recompensa es incomparable. Porque quien decide pagar el precio de la profundidad, también vivirá la plenitud de una vida espiritual poderosa, estable y eternamente fructífera. Cuando el deseo de orar más intensamente está presente, pero la vida de oración sigue apagada, superficial o estancada, es señal de que existen bloqueos espirituales que están limitando el fluir de la presencia de Dios. Estos bloqueos no siempre son evidentes. Algunos son sutiles, aprendidos con los años, tolerados como parte de una religiosidad disfrazada de rutina. Pero si no se confrontan, seguirán robando profundidad, intimidad y poder al creyente. Una de las raíces más comunes que enfría la oración es la religiosidad. Esta se manifiesta cuando la oración se vuelve un hábito sin vida, una obligación vacía, un momento automático del día que se repite sin expectativa de encuentro real con Dios. Cuando oramos repitiendo frases, fórmulas o simplemente cumpliendo, sin una conexión sincera, el corazón se adormece. Y con el tiempo, aunque la persona siga orando, ya no está realmente buscando a Dios. Está cumpliendo con una costumbre que no transforma. Otra raíz poderosa que debe ser arrancada es la mala enseñanza sobre la oración. Muchos crecieron escuchando que orar es simplemente pedir. Otros creen que solo ciertos líderes tienen acceso a Dios. Algunos fueron formados bajo temor, pensando que si no oran perfecto, Dios no los escucha. Estas ideas contaminan la experiencia de oración y crean una barrera invisible que impide la libertad espiritual. Para avanzar es necesario renovar la mente con la verdad. Dios quiere hablar contigo. Te ama, te escucha y no exige perfección, sino sinceridad. También es vital entender que el perdón, la obediencia y el arrepentimiento son llaves que desbloquean dimensiones profundas de oración. Una vida que guarda rencor, orgullo o pecado no confesado levanta muros entre el corazón y la presencia de Dios. No porque Él se aleje, sino porque el alma se cierra. El perdón libera. La obediencia alinea. El arrepentimiento purifica. Cuando estas tres cosas están activas, el canal entre el cielo y tu espíritu comienza a fluir con libertad. Muchos creyentes oran y oran, pero sienten que sus palabras no pasan del techo. Y muchas veces eso sucede porque hay puertas abiertas al enemigo. Puertas como el pecado habitual, el ocultismo, relaciones tóxicas, idolatría emocional o falta de perdón. Estas brechas no solo afectan la vida espiritual, sino que interrumpen la comunión real con Dios. Para romper los bloqueos, no basta con orar más. Es necesario cerrar esas puertas,
consagrarse nuevamente y pedir al Espíritu Santo que limpie cada rincón del corazón. Y en ese proceso de limpieza y restauración hay tres armas espirituales que Dios ha dejado para sus hijos: el ayuno, la humillación y el fuego del Espíritu. El ayuno debilita la carne y fortalece el espíritu. La humillación quebranta el orgullo y abre espacio para la dependencia total de Dios. Y el fuego del Espíritu Santo quema toda escoria, renueva el altar interior y despierta el hambre por la presencia. Romper bloqueos espirituales no es solo un acto de fe, sino también de valentía. Es estar dispuesto a revisar el corazón, confrontar errores, renunciar a lo que contamina y caminar hacia una oración pura, viva y profundamente transformadora. Porque cuando esos bloqueos caen, el río de Dios comienza a fluir sin límites. Y la vida de oración se convierte en un lugar de milagros diarios. El crecimiento en la oración no ocurre por accidente ni por emoción momentánea. Se construye con decisión, constancia y propósito. Así como un árbol no da fruto en un día, tampoco una vida de oración profunda se forma de la noche a la mañana. Requiere disciplina espiritual, pero no una disciplina fría o legalista, sino una que nace del deseo ardiente de estar con Dios y vivir en comunión constante con Él. Lo primero que debemos entender es que el hábito siempre precede a la profundidad. Ningún gran hombre o mujer de Dios que alcanzó niveles elevados en la oración lo hizo sin establecer primero una rutina. La revelación llega a quienes han hecho del altar su hogar diario, no porque el hábito en sí tenga poder, sino porque crea el espacio necesario para que el Espíritu Santo trabaje. La rutina espiritual no es una jaula, es un terreno fértil donde las raíces pueden profundizarse. Ahora bien, es vital recordar que no se trata de cantidad, sino de intención y enfoque. Hay quienes oran por horas sin tocar el corazón de Dios, y hay quienes, en minutos, con sinceridad y alineación, abren los cielos. El tiempo es importante, sí, pero más importante es cómo lo usas. Una mente dispersa, un corazón distraído, un espíritu cansado, no podrán acceder a los niveles más profundos. Por eso es necesario preparar el alma antes de orar, callar las voces externas, silenciar el ruido interno y entrar en su presencia con expectativa. Una rutina poderosa debe incluir tres dimensiones fundamentales: orar con la palabra, orar en el Espíritu y orar en silencio. La palabra nos alinea, nos da lenguaje y nos conecta con la voluntad de Dios. Orar en el Espíritu, en lenguas o con guía directa del Espíritu Santo, nos permite orar más allá de lo que entendemos. Y el silencio es donde más se escucha. Cuando callamos nuestras peticiones, Dios revela su corazón. Estas tres formas deben entrelazarse en la rutina diaria para crear una oración viva y dinámica. Además, el entorno influye. Hay espacios, tiempos y atmósferas que favorecen la intimidad. No todos oran igual en cualquier lugar. Buscar un rincón especial, un horario donde no seas interrumpido, una música suave que inspire, todo eso ayuda. No porque sea obligatorio, sino porque crea un ambiente de encuentro. Recuerda, si tú te presentas de manera intencional, Dios también lo hará. Y si quieres saber cómo oran aquellos que viven en el nivel 5, hay algo que todos tienen en común. No oran por costumbre, oran por necesidad espiritual. Su oración no depende de emociones, ni de circunstancias, ni de sentir ganas. Han entendido que sin oración no hay vida, que sin intimidad con Dios todo se seca, todo pierde sentido. Por eso organizan su día alrededor de su comunión con Él, no al revés. Toman decisiones basadas en lo que oyen en la oración, y no oran para que Dios bendiga sus planes, sino para descubrir los suyos. Establecer una rutina de oración profunda no es una meta imposible. Es un camino que comienza con pasos pequeños, pero firmes.
Y si te comprometes hoy a construir ese hábito con sinceridad, pronto descubrirás que Dios no resiste un corazón que lo busca de verdad. Porque más que tú deseas orar, Él desea encontrarse contigo. Y ese encuentro puede comenzar cada mañana. La mayoría de los creyentes oran para que Dios cambie cosas a su alrededor, pero no han descubierto aún que la oración no solo transforma circunstancias, transforma al que ora. Cuando el alma se sumerge en los niveles más profundos de comunión con el Padre, empieza a experimentar una metamorfosis que va más allá de lo emocional. Cambian sus deseos, sus prioridades, sus decisiones. Y con el tiempo, empieza a emerger una dirección clara de parte del cielo, un propósito. Dios usa la oración como una herramienta de revelación. Es en ese espacio sagrado donde comienza a mostrarte quién eres realmente y para qué fuiste llamado. Muchos se sienten perdidos espiritualmente porque no han cultivado el hábito de permanecer en su presencia hasta recibir respuestas. Hablan, oran, suplican, pero rara vez se quedan el tiempo suficiente como para oír la voz que guía. La oración profunda no solo es hablar con Dios, es el lugar donde Él revela instrucciones, corrige caminos y despierta llamados dormidos. Cada nivel de oración abre una dimensión distinta del propósito. En el primer nivel entiendes que Dios puede suplir tus necesidades. En el segundo, descubres que puedes ser usado para bendecir a otros. En el tercero, comprendes que tienes autoridad para confrontar al enemigo. En el cuarto, comienzas a declarar con claridad el futuro que Dios te muestra. Y en el quinto, simplemente te alineas con su corazón. Y desde ese lugar, Él te posiciona para cosas que van más allá de lo que soñaste. La oración es también un proceso de preparación. Muchos piden ser usados por Dios, pero no entienden que Él primero moldea a los obreros en el secreto antes de exponerlos en lo público. Por eso, cuanto más alto oras, más afinado queda tu carácter, más firme tu obediencia, más profunda tu compasión. Todo ministerio genuino nace en el altar, no en una plataforma. Y cada nivel de oración que conquistas te posiciona más cerca del centro de tu asignación divina. Otro aspecto vital en esta conexión entre oración y propósito es la capacidad de escuchar antes de actuar. Las personas que viven en comunión constante con el Espíritu no se mueven por ansiedad, oportunidades ni lógica humana. Ellos se mueven cuando el cielo lo indica. Han aprendido a esperar la voz que dice, «Este es el camino, anda por él». Esa voz no se oye en medio del ruido, se oye en la intimidad. Es ahí donde Dios revela estrategias, advierte peligros, confirma direcciones y da sabiduría sobrenatural. Por eso, no es exagerado decir que tu destino está escondido en la intimidad. Muchas respuestas que estás buscando fuera solo se revelarán cuando cierres la puerta, apagues las distracciones y te sumerjas en oración verdadera. No es la plataforma lo que activa tu propósito, es el altar. No es la exposición lo que te hace avanzar. Es la obediencia silenciosa a la voz que oyes cuando estás de rodillas. Porque el plan de Dios para tu vida no se descubre corriendo, se recibe orando. Muchos ven la oración como un momento aislado del día, una actividad espiritual que comienza y termina con un amén. Pero quienes han experimentado los niveles más profundos de comunión con Dios, entienden que la oración no es solo una práctica, es un estilo de vida. Llega un punto en el crecimiento espiritual donde ya no se trata de entrar y salir de la presencia, sino de vivir en ella, de respirar en ella, de moverse únicamente bajo su impulso. Vivir en el Espíritu significa que ya no separas lo espiritual de lo cotidiano. Todo en tu vida, desde decisiones pequeñas hasta grandes cambios, vas a ser filtrado por la comunión que mantienes con Dios. No se trata de estar horas encerrado orando y luego salir a actuar como si nada hubiese pasado. Se trata de que la oración transforme tu conciencia, tu carácter, tu comportamiento.
hasta el punto de que cada acción tuya esté impregnada de la presencia que habita en ti. Los niveles de oración que hemos recorrido no solo te impactan en el momento del encuentro con Dios, afectan todo tu día, todas tus relaciones, todos tus pensamientos. Comienzas a discernir lo que antes tolerabas. Sientes rechazo espiritual hacia lo que antes te entretenía. Hay cosas que ya no puedes decir, lugares a los que ya no puedes ir, decisiones que ya no puedes tomar con ligereza. Porque el Espíritu Santo no es solo un visitante de tu cuarto de oración. Se ha convertido en el dueño de tu agenda, tu guía, tu compañero inseparable. Y de esa comunión nace algo más poderoso que el simple acto de orar: la obediencia constante. No basta con orar y sentir paz. El verdadero fruto de la oración profunda es que empiezas a obedecer a Dios, incluso cuando no entiendes todo, incluso cuando duele. La vida en el Espíritu es una vida de rendición diaria, y esa rendición no nace por presión, sino por amor. Ya no obedeces por temor al castigo, obedeces porque tu corazón ha sido transformado en el secreto. Convertirse en una habitación permanente de la presencia de Dios no es un mito ni una exageración. Es una realidad para todo creyente que decide vivir conectado. Así como el tabernáculo del Antiguo Testamento tenía un lugar de gloria continua, tu vida puede ser ese lugar. Un altar móvil, un espacio donde el cielo toca la tierra, donde la gente que te rodea no solo escucha tus palabras, sino que percibe que algo eterno habita en ti. Por eso, para el creyente maduro, la oración ya no es una disciplina que se practica, sino el oxígeno que se respira. Se ora en el auto, en el trabajo, en silencio, en pensamiento, en lágrimas, en cantos, en la cocina, en la calle. Se vive orando porque se vive en el Espíritu. Y eso es lo que Dios quiere para ti. No solo momentos intensos de comunión, sino una vida entera transformada por su presencia. Cuando entiendes esto, comprendes que el verdadero éxito espiritual no está en cuánto oras, sino en cuánto vives desde ese lugar de oración. El objetivo final no es solo hablar con Dios, es caminar con Él todos los días, en todo lugar, en todo lo que haces. Esa es la meta, esa es la vida plena, esa es la vida en el Espíritu. Has llegado hasta el final, y eso dice mucho de ti. En un mundo donde la mayoría solo busca lo superficial, tú decidiste profundizar. Te atreviste a recorrer los caminos menos transitados del alma, a explorar dimensiones de oración que la mayoría ni siquiera imagina. Y eso te convierte en alguien distinto, especial, elegido, porque créeme, muy pocos llegan hasta aquí. No es casualidad, no es coincidencia. Si estás leyendo estas palabras, es porque el Espíritu de Dios te está marcando. Él te está llamando a un nivel más alto, a una vida más profunda, a una intimidad que transforma. Hoy atravesaste los 5 niveles de la oración, y no solo aprendiste sobre ellos, algo en ti empezó a subir. Desde la oración de petición, donde muchos comienzan y terminan su vida espiritual, pasaste por la intercesión, la guerra espiritual, la oración profética y la contemplativa. Entendiste que orar no es solo pedir cosas, sino convertirse en un canal vivo del cielo en la tierra. Aprendiste que hay recompensas espirituales escondidas en cada nivel, pero también desafíos, precios y renuncias que pocos están dispuestos a pagar. Viste que el propósito no se alcanza corriendo detrás de él, sino deteniéndote a orar hasta que Dios te lo muestre. Comprendiste que la verdadera transformación no comienza en la actividad, sino en la intimidad, que la oración no debe ser un evento aislado, sino el oxígeno constante que sostiene tu espíritu. Y si llegaste hasta aquí, quiero invitarte a que dejes una huella, no para mí, para ti, para declarar al mundo espiritual que tú decidiste responder a este llamado. Comenta esta frase: fui llamado a profundizar. Esas 4 palabras me permitirán saber quiénes son los verdaderos buscadores, los que no se conforman, los que están dispuestos a más. Compartir este video no es solo hacer clic en un botón,
Es levantar una antorcha en la oscuridad para que otros puedan encontrar el camino. Es lanzar una cuerda desde la montaña que tú comenzaste a escalar para que otros también puedan subir. Hay personas que están a una oración de distancia de rendirse, y quizás este mensaje sea el que los salve. Y si aún no estás suscrito, tengo que decirlo con amor, pero con firmeza. Estás caminando sin luz en una generación que necesita faros. Este canal no es entretenimiento, es alimento. Aquí no venimos a jugar con emociones, venimos a activar llamados eternos. Vas a seguir escuchando mensajes poderosos sin comprometerte con la fuente. Eso no es madurez, eso es negligencia espiritual. Pero si ya estás suscrito, si decides unirte, entonces te bendigo. Porque estás sosteniendo una casa espiritual que no tiene paredes, pero tiene propósito. No dejes que este video sea solo una experiencia más. Permite que sea un punto de inflexión, una marca en tu historia. Sigue explorando los demás contenidos del canal. Cada mensaje está diseñado para mantener encendida la llama que el Espíritu comenzó en ti hoy. Y si la cuidas, esa llama se convertirá en fuego. Recuerda, orar es subir. Y cada oración que haces desde un nuevo nivel te acerca más al cielo. Pero también te convierte en un pedazo de cielo aquí en la tierra. Esa es tu misión. Esa es tu identidad. Y este es solo el comienzo.